¿Cuáles son, desde tu perspectiva, los elementos sustantivos de la construcción del sujeto político hoy en día? ¿Cómo podemos? Bueno, primero me parece importante pensar que hablamos de una construcción como proceso. Es decir, que partimos de las situaciones cualquiera que sea en las que estemos y desde esos puntos de partida ir construyendo alternativas que de repente no es que están fuera o alejadas o en otro lugar, sino que de repente se están gestando en las rabias que tenemos sobre lo que estamos viviendo o en las experiencias innovadoras que estamos generando en lo que hacemos. Por ejemplo, una organización campesina que empieza a tratar de buscar nuevas formas de comercialización, que empieza a tratar de buscar una producción que no destruya el medio ambiente, que esté pensando en cómo resolver los problemas de seguridad alimentaria y no solamente atenerse a la lógica, digamos, de la exportación del sistema, por decir de alguna manera. Bueno, ahí está gestando en esas posibilidades una nueva manera de hacer las cosas que no son las que el sistema nos está predeterminando, ¿no? Entonces, hablar de construcción de sujeto político supone pensar un proceso que desde esas alternativas, pequeñas o grandes, propias o ajenas, y por eso es un proceso que es colectivo, que es social, no es una cosa que yo voy a desarrollar mi proceso para yo liberarme, sino que es un proceso de construcción colectiva donde me voy a inspirar en otras experiencias que están ocurriendo en otros ámbitos. Por eso es que, por ejemplo, acciones o eventos como el Foro Social Mundial, ¿no? Son experiencias que ponen en conjunto iniciativas, propuestas que se hacen en distintos tipos de movimientos: el movimiento ecologista, el movimiento feminista, los movimientos de derechos humanos, el movimiento sindical, el movimiento indígena, y cada cual va, si tenemos la posibilidad de ir encontrando las confluencias y yo diría también las inspiraciones que vienen de cada uno de esos movimientos, pues entonces vamos a tener más elementos para alimentar nuestro propio proceso. En la medida que esto sea más abierto, más colectivo, en la medida que sea también más crítico, o sea, que tengamos posibilidad de aprender de nuestra propia experiencia y dar cuenta de esos aprendizajes, pues mejor, más factible será convertirnos en sujetos políticos. ¿Qué significa ser sujetos políticos? Significa entrar en las relaciones de poder. O sea, lo político tiene que ver con el poder. Y el poder son relaciones de poder que se dan entre las personas y entre las estructuras sociales. Entonces, estructuras sociales, económicas, políticas y culturales. Entonces, se trata de convertirnos en sujetos transformadores para crear otro tipo de relaciones de poder. Y yo diría que ahí está el centro y la vinculación entre lo que sería un paradigma, que es decir, esa razón de ser que alimenta mi práctica, con un proceso de construirme como protagonista. No como como dice Paulo Freire, o sea, la historia, verla como una posibilidad y no como algo que ya está predefinido. Entonces, en lugar de yo tratar de colocarme en esta historia, que es la que me está tocando vivir, como un objeto de esta historia para hacer lo que otros quieren que yo haga, convertirnos en sujetos protagonistas de la historia que queremos construir. Y yo creo que ahí está el centro de lo que sería construirnos como sujetos políticos transformadores de una historia que no está predeterminada y que podemos aportar a hacerla de otra manera, ¿no? Y ahí está esta idea de la construcción de otros mundos posibles y vuelvo a relacionarlo, ¿no? Que están en germen en lo que estamos haciendo, pero que también hay que construirlos colectivamente con muchos otros esfuerzos.